El tema de hoy, ustedes saben, es buenas noticias, así que como ya tenemos las entrevistadas aquí en el piso, hablando de buenas noticias, de dónde podemos leer buenas noticias, de la posibilidad que nos dan las plataformas, que nos da la tecnología para quedarnos, por supuesto, en los medios tradicionales, si es que queremos, pero también de mudar, de rotar, de otear hacia otros lugares donde hay otras noticias. No todo pasa por la coyuntura del día o lo que muestran los medios tradicionales. También hay muchísimos lugares, a mí me gusta llamarlo como especies de balcones, donde uno se asoma y según en el balcón que se asoma, allí donde buscamos en internet, tenemos un paisaje distinto. Tal vez sobre el mismo tema, miradas sobre el mismo tema, pero con enfoques distintos, y en algunos casos es la posibilidad de mirar un paisaje absolutamente diferente. Me gustaría que se presenten ustedes y cómo se presentan habitualmente cuando se presentan. Bueno, muchas gracias, Mario, la verdad es un placer estar acá, sobre todo cuando comparto este espacio con mi amiga y socia, la gran periodista Graciela Melgarejo. Yo soy periodista hace muchos años, hace como 30 más, mira, es como que ya uno lo tiene adentro, ¿no? Y hace 15 años que nació Noticias Positivas, que justamente... ¿15 años llevan? Sí, 15 años. Y en realidad la historia tiene un poquito más de años porque la idea, las ganas de hacer esto surgió con la crisis del 2000, cuando estaba por parir a mi cuarta hija, 3 varones, y venía una hija en el caos que era, ¿no? El país en todo sentido, y ahí como que dije, ¿qué se puede hacer desde la comunicación? ¿Qué contribución uno puede hacer? ¿Qué historias podemos contar distintos para salir del bajón que tenemos, ¿no? Y encontré que en Inglaterra ya se estaba haciendo, se llama Positive News, y bueno, y me conecté con ellos y me mentorearon y así nació Noticias Positivas. O sea que buscaste apoyo, pediste ayuda, consultaste de tal manera de no mandarte de una, sino de aprovechar la experiencia de otros para aplicarla aquí en la Argentina. Absolutamente. Yo tengo la teoría de que todo está inventado y que siempre se puede construir mucho mejor con los otros, ¿no? Con el otro. Y en mi experiencia, y siempre lo hice así, cuando vos te lanzás y compartís, decís, mira, tengo esta idea, es parecido a lo que vos hacés, ¿qué podemos hacer? Lo que te pasa es una sinergia increíble. Es como, no estamos acostumbrados a funcionar así, pero el mundo en el que vivo, entre comillas, en el sentido de las noticias que nosotros contamos, las historias, a los encuentros a los que voy acá y en otras partes del mundo, esto es moneda corriente, esto pasa hoy. Es decir, que no solo te lo cuenten, sino que también haya conexiones de tal manera que puedas llegar a eso que querés que pase. Sí, claro, la idea es, nosotros buscamos y las noticias que nosotros damos tienen que ver con la investigación, ¿no? Antes que nada es periodismo. Es decir, lo que hemos hecho a lo largo de estos 15 años es seguir la evolución básicamente del tercer sector, ¿no? De cuando la Argentina explotó una de las tantas veces en el 2000 y apareció el tercer sector muy fuerte, cubriendo los espacios del Estado. También aparecieron las empresas y eso tuvo toda una evolución hasta lo que es hoy, que hablamos ya de nuevas economías, de triple impacto, de propósito. O sea, venimos siguiendo todo un crecimiento y venimos viviéndolo. Somos parte también de ese movimiento porque desde el 2014 hemos decidido certificar nuestro medio. Y digo medio porque, bueno, también somos parte de ADEPA, somos parte activa de ADEPA. O sea, siempre tuvimos la visión de hacer un medio periodístico capaz de crecer. Somos como 20 personas en total, hay una redacción en Madrid también, y hemos hecho un subproducto que es una revista de energías renovables y cambio climático, que es la primera revista, es una revista digital que tiene muy buena llegada, que combina la mirada del periodismo de soluciones con la realidad de lo que pasa y lo que pasó acá en Argentina y está pasando con las energías renovables, ¿no? Y lo hablábamos hace un rato con Guyot. En un país donde aparentemente hay una mirada negativa sobre todo, y a esto le sumamos la mirada o el enfoque en general negativista del periodismo, ¿sí? Que está bien marcar lo que falta, pero a veces nos olvidamos de resaltar lo que sí está, lo que se está haciendo y lo que se ha logrado. Hay como un enfoque, un foco demasiado puesto en lo que no hay y ¿Es fácil expandir esto? Que la gente, digamos, pueda no solo leerlas,
y leer el medio noticias positivas, sino además ser fuentes de información, tenerlos en cuenta, contribuir, ayudar, apoyar, acercar noticias. Mira, fácil no ha sido, porque la verdad es que nosotros cuando empezamos con esto, en estos 15 años, los propios colegas te decían, bueno, ¿qué vas a hablar? Vas a contar la mitad del vaso, si en realidad pasa otra cosa. Pero lo que sí te puedo decir es que en estos 15 años, y sobre todo, insisto, en haber ido, yo viajé mucho yendo a encuentros de innovación en Europa, en Latinoamérica, con esta comunidad B. Esto existe, esto es necesario. Yo estoy yendo ahora en marzo a Atacama, Chile, a dar charlas de comunicación a periodistas. Hice hace poco en Río Cuarto, que es tu lugar. Mirá vos, organizado no me por llaman a mí, te llaman a vos. Pero no, no, esto es una usurpación de terreno. No, me han mandado saludos especiales. A mí no me llamaron nunca, se ve que no soy punto de referencia ni faro para nada. Nosotros somos referentes en noticia positiva. Me encanta. Fue para eso, y fue muy interesante trabajar con los medios locales y ver el interés de, bueno, a ver cómo podemos hacer, cómo podemos contar esta historia, qué pata no estoy contando para que esta historia sea inspiradora, sea replicable y que sea periodística, ¿no? ¿Y no te resulta raro tener que explicar, enseñar o compartir tu experiencia, para no poner la palabra enseñar, de algo que debería ser tan obvio e inherente a la condición humana y a la condición del periodista? Ay, digo, tan perturbados estamos como para que además tengamos que ir a aprender de la experiencia de otros sobre esto. Mira, la verdad es que no, me resulta natural y ni siquiera me hago esa pregunta. Es como que le doy la bienvenida a cada oportunidad de contar nuestra experiencia, porque como dice Graciela, tenemos muchos años caminados en soledad. O sea, cuando nosotros hablamos de sustentabilidad, de triple impacto, de los ODS, de estas cosas, no se hablaban en los medios, era muy difícil. En ese momento yo colaboraba en La Nación, que fue un medio pionero en estos temas, y se hablaba de, bueno, estaba el suplemento solidario, cuando teníamos que referirnos a Abel Albino, a Juan Carr, personas que ahora son conocidas, a Inés Sanguinetti, era todo un debate, ¿cómo lo llamamos? Y hubo una página en la que trabajé que eran los héroes, porque claro, que no era, es como que no sabías cómo llamar a estos tipos que estaban haciendo las cosas de otra manera, ¿no? Uh-huh. Y hoy hay un movimiento mundial muy importante, te digo, acabo de volver de Chile, del encuentro B, la tercera edición, el primero fue en Medellín, el año pasado en Sao Paulo. Eran 1000 personas de todos los países representando a casi todas las industrias, con una energía, ¿no? Gente que hace, y esto es muy importante, negocios de otra manera. ¿Por qué digo esto? Porque si no llegamos, o sea, que si todas estas noticias, toda esta forma nueva de mirar la vida no llega a los negocios, si no escala, no hay cambio. Uh-huh. Esa es la etapa desafiante en la que estamos ahora. Es como una super evolución de Muhammad Yunus y los negocios sociales. Esto ya está llegando. Tenés empresas enormes como, bueno, no quiero dar marcas, pero podés nombrar todo, como Patagonia, que trabaja con toda una trazabilidad, con el concepto de regeneración, por ejemplo, que está metido en las empresas. Todo esto nosotros lo vemos en los contenidos, hay una evolución. Nosotros uh-huh. antes nos nutríamos de gacetillas. Era una noticia para nosotros que una empresa decida ayudar a un comedor, porque la verdad es que antes no pasaba y era una necesidad. Y nosotros lo dábamos como una noticia. Hoy no le damos ni bolilla, o sea, hoy no hacemos otras preguntas. O sea, esta empresa, ayuda a este comedor. Bueno, qué lindo, no es una noticia para nosotros. Desde este hermoso lugar que tienen, que además lo crearon, o lo co-crearon, lo están creando y co-creando todo el tiempo, que les da un enfoque distinto, ni mejor ni peor, un enfoque distinto, diferente, si recibieran la propuesta de quienes manejan los medios tradicionales. Empecemos por los canales de televisión, digo como para no meter a todos en una misma bolsa, y les pidieran sugerencias a partir de lo que ustedes ven en la tele hoy. ¿Sí? Estamos hablando, no sé, de los canales de aire más los 5 canales más vistos de noticias, desde Crónica, ATN, C5N, América 24 y Canal 26. ¿Qué sugerencias harían desde esta mirada de que es posible otro enfoque de la noticia, otro enfoque de la información, otras noticias que sean parte de la coyuntura o de lo que se cuenta cada día? ¿Qué recomendaciones darían? Hay una cosa que no pasa y que no vemos, y que es el enfoque de las soluciones.
¿Y por qué no pasa? Y bueno, hay varias teorías. Fritjof Capra dijo ya en un libro hace mucho tiempo, es muy interesante, es un referente en esto mundial, porque esto pasa por debajo de los radares de los grandes medios. Y después puedes debatir si porque te da plata o no, si te trae pauta o no. Lo que veo que está pasando es que los negocios pasan por acá, el dinero va a pasar por acá, porque ya todos sabemos que el planeta no da más, que socialmente las reglas que tenemos no funcionan, que las reglas económicas no funcionan, y hay otras cosas que están sucediendo y están creciendo. Entonces, en realidad, no es un consejo, pero hay que mirar para otro lado. Pero pasa algo, no es que vos mirás y decís, eso ya no es más marketing, ya no alcanza con el marketing, ya ni siquiera nos preocupa el greenwash ni nada de todo eso. Esto hay que sentirlo. Esto es realmente tener una convicción y tener un propósito y tener el deseo de avanzar. Entonces tampoco se logra con que venga una agencia de marketing y diga, che, mira, esto está pasando, hay que reciclarse, porque no va a sostenerse. Claro. Es muy interesante este momento en el que estamos. Hay una oportunidad muy grande para los medios, que nosotros vemos y mucho más de lo que podemos incluso procesar, ¿no? Que es increíble. ¿Y dónde las ven? ¿Cómo las, digamos, leen mucho las redes sociales? No, ahí mira, hay mucho, ¿qué es lo...? La verdad, yo creo que nosotros vamos a buscar, nos relacionamos con la gente y te empiezan a venir información. O sea, ahora estamos haciendo un acuerdo, por ejemplo, con Atacama, con Chile, para antes de que yo vaya en marzo, para trabajar no solo con los medios, porque tienen un tema de comunicación, a ver cómo salimos de la mala onda que tenemos y cómo empezamos nosotros llamamos a qué información consumís, ¿no? Es como el alimento, o sea, vos estás todo el día escuchando un secuestro que fue a las 6 de la mañana. Lo escuchaste 14 veces, vos ya no sabés si pasó 13 veces, 10, 12, y no puedes hacer nada, entonces te paralizás. Entonces, ¿dónde buscamos la información? Estando alertas, contactándonos, conociendo gente. Yo, como te digo, viajo bastante, encuentros internacionales. Hace 2 años se hizo en Málaga el primer encuentro Nuevas Economías e Innovación Social. También 800 personas de Europa y de otras partes contando casos increíbles, de vuelta, de negocios, de propósito, de cambios sociales concretos, articulación público-privada. Los gobiernos están trabajando mucho en esto, hay leyes que están cambiando. Italia tiene una ley de beneficio de interés colectivo para favorecer a las empresas que hacen las cosas bien. Hay toda una movida que todavía no explotó, por decirlo. No sé tampoco si va a explotar, porque en realidad toda esta gente que está trabajando de esta manera lo que quiere es hacer cosas, está más preocupada por hacer que por contarlo. Entonces es bien interesante, y te digo que cuando te juntás en estos espacios y ves la cantidad de gente que hay, te volvés como inflado de entusiasmo, ¿no? Realmente. Una sensación que tengo es que además los periodistas hemos caído, yo no me siento incluido del todo, pero hay una tentación muy fuerte, hemos caído en el exceso de opinión y no en el mover las patitas y el culito e ir a preguntar y volver a las preguntas tradicionales, el qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué, y yo siempre agrego una pregunta, el para qué, que tiene que ver con esto. Exacto. Que ustedes... Y el cómo. Y el cómo. El cómo es clave. Porque no preguntamos ni cómo ni para qué, de tal manera de plantear una línea de acción y ya no quedarnos en lo exclusivamente descriptivo, sino en algo que sea generativo, digamos, generativo para mejor, ¿no? Exacto, bueno, nosotros siempre hicimos periodismo de esa manera, el clásico, el que aprendí en la facultad, con los grandes maestros, con Graciela, o sea, Graciela es muy puntillosa con eso, todos los colaboradores vamos para el mismo lado. Y te cuento una anécdota muy cortita que nos pasó, en la radio tuvimos de columnistas a varios ex Greenpeace, muy capacitados, que traían los temas, bueno, ¿no? Entonces temas súper interesantes, súper preparados. Pero nosotros decíamos, ay, nos quedamos con una mala onda con esto. Entonces empezamos a trabajar para decir, bueno, frente a este problemón, porque el problemón lo tenés ahí en la nariz, no se trata de no mirarlo. ¿Cuál es la buena práctica? Digo, arrancame y le damos vuelta, ¿viste? Cuando escribís un texto, arrancá con esta buena práctica. En este lugar se hace esto se puede hacer, y esto es lo que tenemos. ¿Cómo hacemos? Fue un proceso muy interesante, porque el ejercicio de comunicación que tienen esa organización y otras, es todo el tiempo la denuncia. Y después decís, bueno, ¿qué hago? Claro, vos lo entendés, lo ves, ¿y vos qué puedes hacer? Ahora en este congreso, un inglés que expuso muy interesante, sobre todo una nueva teoría del post-crecimiento,
dijo que a él le preguntaban todo el tiempo, que a nosotros también nos preguntan eso, bueno, mi gotita en el mar realmente, o sea, que yo apague la canilla, porque tenés esa percepción, ¿viste? Bueno, todo es un despiole, ¿y yo qué hago? Y él dijo, bueno, vos pensá ejerciendo el derecho de consumidor, ¿no? Que es lo que decía Graciela recién. Vos pensás como consumidor el dinero que gastás en las cosas que comprás todo el tiempo. Entonces yo te puedo mostrar mis aros con plástico reciclado, mi cartera con chapitas recicladas, y son cosas lindas de diseño. Entonces a lo largo yo miro mi placar y el 60% de las cosas que tengo son de estas elecciones. Entonces cuando vos lo ves así, sí, bueno, la verdad que vale. Lo que yo decido como consumidor. Por eso es tiene un impacto. La reivindicación, ¿no? es la reivindicación de la gota en el mar, ¿no? Exactamente. Mira, yo ahora estuve en Medellín y visité la Comuna 13. La Comuna 13, que era un terreno invadido por las FARC, hasta que en octubre del 2000... ¿Dónde está el Parque Arvis, ¿no? Exactamente. Octubre del 2013-2014 se hace un operativo muy grande. Finalmente lograron limpiar bastante la zona de todo lo que era la invasión de las FARC, y se convirtió en una zona yerma, una zona donde la gente no sabía qué había a partir de ahora, porque habían convivido con la violencia, el narcotráfico, los secuestros, las extorsiones, los rescates durante años. Hasta que a alguien se le ocurrió pintar un grafiti, que aún se conserva y es como el emblema, y vino otra persona e hizo otro grafiti, una hermosa pintura de unos elefantes. Y apareció un tercer artista que pintó un tercer grafiti. Y entonces el primero, replicando a estos dos, como vio que lo suyo era contagioso, pintó otro más. Y se pintó otro más. Y hoy la Comuna 13, que está sobre la ladera de la montaña, está llena de grafitis. Se ha convertido en un barrio multicolor. La gente que no sabe pintar, dibujar, digamos, pinta sus casas de colores vivos. Y todo ese lugar, donde ya no hay tanta violencia, o por lo menos no la que hubo, se ha convertido en un lugar de visita donde los mismos vecinos... Entonces yo me preguntaba, hablando de la gota en el mar, ¿qué hubiera pasado si ese artista no hubiese pintado ese primer grafiti en soledad? Y sí, y te digo más, Iván Duque, el actual presidente de Colombia, estuvo con nosotros, estuve conversando con él hace 2 años cuando fue el primer encuentro de Empresas B, y apoya todo este movimiento, y hay toda una movida de apoyo a justamente esas gotas en el mar. Claro, que no es todo el mar, pero al menos la primera. Gracias, muchísimas gracias. Nos vamos, llega Mosquita Muerta, sé por si las moscas, hasta las 6 de la tarde ahora, exactamente las 4, las noticias en la 11:10.